Hey, ¿qué tal, campeones? Mi nombre es Jonathan Ramírez, esto es Galeano Vlogs y hoy vamos a hablar de un tema importante llamado pancreatitis aguda. Ya después de un tiempo inactivo, la razón es pues las clases online. Sí. Esta nueva modalidad de estudio que ha cambiado pues la forma de estudiar, entonces ya me voy acoplando y ya estoy pues haciendo mis rutinas, entonces ahí vamos. Entonces vamos a darle. Empezamos con una frase como siempre, más bien es un texto, pero esto es de Muhammad Ali y dice, entrena mientras ellos duermen, estudia mientras ellos se divierten, persiste mientras ellos descansan y vive lo que ellos sueñan. Y básicamente habla de los hábitos, ¿no? La disciplina, la constancia y pues el esfuerzo. Y esto pues yo lo veo como una analogía, así como personas como del gremio del deporte, fisiculturistas que pues entrenan su masa muscular todos los días, eh, tienen una dieta, así nosotros para cualquier meta, así tienes que entrenar constantemente. Puede que hayas nacido con talento y poder tener facilidad de retención de información, comprender las cosas un poco mejor, pero si entrenas todos los días, y aunque te equivoques, vuelvas a hacerlo, va a haber un momento en el que vas a ser bueno, sí o sí. Entonces entrena todos los días, entrena, entrena, entrena. Y por entrenar me refiero a estudiar. Entonces entrena, 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 entrena. Hasta que un día perfecciones tu método de estudio y puedas aplicarlo a todo lo que vayas a estudiar. Entonces hay que darle y continuamos. Bueno, vamos a ver aquí el algoritmo que nos va a decir cómo actuar en esta situación. Lo puse al principio por el hecho de que una vez viendo, esto es como un resumen, una vez viendo todo esto, podemos como que desmenuzar o afondar más en cada uno de los puntos conforme vaya pasando la presentación. Entonces, vamos a tener un paciente adulto, generalmente es de 55 años, con un grado de obesidad de 30 de IMC. Y después, cuando nos llegue, vamos a hacer lo primero, iniciar una hidratación intravenosa. Después vamos a clasificarlo, la severidad y evaluar la etiología, es decir, la causa. Eh, Hay que hacer el diagnóstico. Para el diagnóstico hay tres puntos clave: la clínica, los laboratorios y la imagen. Dos de esos tres puntos que tenga el paciente da como diagnóstico de pancreatitis. Si no, pues ya nos vamos al diagnóstico diferencial, que tenemos úlcera péptica, apendicitis, pues por el dolor focalizado. La úlcera perforada, la obstrucción intestinal, incluso la isquemia y la lesión postraumática, esta nos eleva a la milasa. Entonces, es como un falso positivo ante este laboratorio, entonces hay que tenerlo en cuenta. Una vez que estratificamos o clasificamos la pancreatitis entre leve y grave, según los criterios de Ransom, o de Apache, o de Baltasar, va a ser nuestra actitud diferente. Es decir, si es leve, pues el manejo es hidratación adecuada, alivio del dolor, soporte enteral. Generalmente esto va a ser ambulatorio. Pero ya si es grave, vamos a tener que llevarlos a la UCI. Y la ingesta va a tardar hasta 48 horas en reimplantarse. Va a tener que tener una hidratación eficiente y efectiva, soporte nutricional, alivio al dolor. Aquí ya se puso un poco más bueno este asunto porque el diagnóstico tienes que también tener en cuenta la necrosis pancreática y considerar antibióticos porque puede infectarse esto. Entonces, ya sea estéril o infectada, hay que tener en cuenta que hay que usar antibióticos profilácticos, pero esto no está tan, digamos, como avalado por la GPC, dice que no demuestra como que haya un cambio, pero pues lo puedes usar. Hay que evaluar la necrosis y hacer una punción de aguja fina para saber pues si hay infección o no. A base de esto puedes seguir con el, con el tratamiento antibiótico, pero ya pues un poco más, ya lo puedes hacer un poco más dirigido ante el microorganismo pues etiológico. Y aquí ya hay que investigar las complicaciones, es decir, por ejemplo, un absceso, un pseudoquiste, hay que hacer un drenaje percutáneo.
necrosis infectada, pues una necrosectomía, una sepsis, un choque, una SID, una falla orgánica múltiple. Si la causa es por una pancreatitis biliar, más que nada, pues la actitud terapéutica es diferente, ya que hay que usar una CEPRE y la descomprensión de la vía biliar, y también hay que estar conjunta con una colecistectomía. Entonces, todo esto lo vamos a ver detalladamente, un poco punto por punto, así que tengan este algoritmo en su mente y continuamos. Bueno, ¿qué es la pancreatitis aguda? La pancreatitis aguda es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que generalmente incluye tejido peripancreático. La etiología puede ser múltiple, desde secundaria una litiasis hasta por lo más común, que es un alcoholismo. Aquí tenemos una lista: daño mecánico, como una disfunción del esfínter de Oddi, posterior a una CEPRE. Esto es muy importante porque una CEPRE tiene un riesgo de 7% de darnos una pancreatitis. Fármacos, esto me han preguntado esto. Fármacos como la azatioprina, el paracetamol, carbamazepina, trimetoprim con sulfametazol, eritromicina, itraconazol, lamivudina, mesalazina, opiáceos, octreótido, entre otros. Metabólicos, el aumento de triglicéridos, hipercalcemia, infecciones como la ascaris, el virus de la parotiditis. Esto pues es muy interesante y pues hay que recalcarlo, pues digamos que el páncreas tiene como que la misma estructura histológica que una glándula salivar. Entonces este virus pues es afín a las glándulas salivales de la parótida, pero este también pues tiene afinidad por esta glándula, entonces también nos puede dar una inflamación. Toxoplasmosis, citomegalovirus, tuberculosis, tenemos vascular como vasculitis, genético como pues la fibrosis quística, diversos como picadura de escorpión y entre otros. La fisiopatología, la más común, es obstrucción del conducto pancreático de Wilson, bloquear su secreción pancreática, genera como quien dice una presión intraluminal del Wilson grande, lo que hace es que los gránulos de ciminógeno, en vez de salir hacia el conducto, se fusionan intracelularmente con los lisosomas intracelulares y pues se condensan. Aquí estas enzimas de los lisosomas empiezan a convertir el tripsinógeno en tripsina y las demás pues digamos enzimas, y lo que hace es que este bloqueo hace una excitosis lateral, vasolateral. Entonces lo que hace es carcomer, en términos burdos, las membranas vasolaterales, y empieza a haber necrosis de las membranas, necrosis del tejido conjuntivo, necrosis de la grasa peripancreática, por eso nos da una necrosis grasa. Entonces empieza a haber esas complicaciones que son pseudoquistes, quistes, etcétera. Entonces así la fisiopatología, simple, ¿no? Entonces continuamos. En cuanto a la epidemiología y la clasificación del paciente, hay que saber sus factores de riesgo. Como les dije, una edad mayor a 55 ya es factor de riesgo. Un IMC mayor a 30, que ya estamos hablando de obesidad, problema muy importante aquí en México y pues creo que en los países de Latinoamérica. Falla orgánica, derrame pleural y signos clínicos que solo aparecen en el 3% de las personas a las 24 y 48 horas. Por signos clínicos me estoy refiriendo a los clásicos de Cullen, de Turner, de Fox, que ahorita vamos a ver. Hubo un simposio en Atlanta y dieron como quien dice el parámetro para decir cuándo es una pancreatitis aguda grave, los signos pronósticos, y esto establece que son los criterios de Ranson, los de Apache, una falla orgánica y complicaciones locales como necrosis, abscesos o septoquiste. El Ranson tiene que ser mayor a 3 para que sea considerado como grave, y Apache mayor a 8. Los de Apache no los voy a poner en esta presentación porque pues son un montón, y pues esta clase más que nada es de la pancreatitis. Pero sí hay que tomar en cuenta los de Ranson. Los de Ranson se toman en 2 puntos de tiempo: al ingreso y a las 48 horas. Generalmente el que más se utiliza son a las 48 horas. Y hay que hacer hincapié en esto porque depende del tiempo de evolución del paciente, va a ser la escala que utilicemos para valorar su pronóstico y su gravedad.
Entonces, por ejemplo, al ingreso hay que tomar la edad, mayor de 55 años. Cuenta leucocitaria, claro, porque pues es un proceso inflamatorio y pues ya sabes, los leucocitos están todos alborotados. Glucosa sanguínea, eso es muy importante porque pues como está dañando el tejido pancreático, pues ya saben, eh, el metabolismo del azúcar no está bien en esta situación. La, la deshidrogenasa láctica y la ACT por arriba de estos niveles. En las 48 horas va a haber una disminución del hematocrito, esto es muy importante, por la retención de, pues digamos, de abscesos. Incremento de nitrógeno úrico, calcio sérico, déficit de bases y secuestro de líquidos. Una presión parcial de oxígeno de 60, menor a 60. Entonces, estos criterios hay que tomarlos en cuenta. Dice la clasificación, ¿cómo vas a clasificar entre una pancreatitis aguda y una aguda grave de una aguda pues leve? Hay que combinar dos de los siguientes factores pronósticos para predecir la gravedad. En las primeras 24 horas, la impresión clínica y la Apache mayor a 8. Y a las 48 horas es un Ranson mayor a 3 y un Glasgow mayor a 3. También, ojo aquí, el estándar de oro para la severidad es la proteína C reactiva mayor a 150 miligramos sobre decilitro y por la hemoconcentración. ¿Ok? Entonces, llega nuestra paciente, checamos factores de riesgo y severidad. Lo clasificamos y luego pasamos a hacer el diagnóstico, ¿va? ¿Hasta ahorita todo bien? Ok, sigamos. El diagnóstico se establece mediante 3 puntos, como les dije, la clínica, el laboratorio y la imagen. En cuanto a la clínica, básicamente va a ser un dolor en epigastrio que se irradia hacia la escápula, de intensidad progresiva, con náuseas y vómito. Hasta ahorita, pues, si solo leyéramos esa frase, pues, también podrías pensar en una colecistitis, pero pues, después agregan otros datos de la clínica, como signos de Gray-Turner, de Cullen y de Fox, como vemos en estas imágenes. Pues el de Cullen es pues una equimosis, lo que viene siendo en la cicatriz umbilical, el de Gray-Turner a los flancos laterales y el de Fox en el ligamento inguinal. ¿Esto qué traduce? Traduce que hay un exudado considerable y como es retroperitoneal, pues hay acumulaciones de estas. Hay que tener en cuenta que esto solo aparece en el 3%, o sea que no todos los casos lo vas a ver, o sea, solo el 3%, y cuando lo ves ya quiere decir que es de gravedad, entonces no esperes verlo esto ni que te lo pregunten, puede que te lo pregunten, porque pues es, digamos, cultura médica general, pero pues creo que verlo en un paciente va a ser un poco raro. La bioquímica. La bioquímica, lo más importante es la lipasa, que es más sensible que la amilasa pancreática, porque la amilasa se puede alterar por otros mecanismos, como les dije, una obstrucción intestinal, una úlcera perforada, entre otras. La lipasa pancreática tiene una sensibilidad del 90% a 100 y una especificidad de 100. Aunque el estándar de oro para severidad de laboratorio es la proteína C reactiva a las 48 horas, con un tope estándar de 150 miligramos sobre decilitro. Muy bien. En cuanto a los datos de imagen, ok, hacemos en el diagnóstico. Acuérdense, el diagnóstico son 3 puntos: clínica, laboratorio y ahora nos vamos con imagen. Pues puede ser desde una placa de tórax para el diagnóstico diferencial o el ultrasonido en primera instancia. Puedes usar hasta la CEPRE, función guiada por TAC en caso de necrosis, etcétera. Pero lo que nos ayudará a clasificar la gravedad es el TAC y con la clasificación de Baltasar, que se tiene que hacer al principio a las 24 horas, después a las 72 y a las 120 horas. Y bueno, para tener esta clasificación de Baltasar hay que tomar en cuenta 2 puntos: el grado de lesión por tomografía computarizada y el grado de necrosis. Por ejemplo, si es normal, le damos 0 puntos. Si tiene un agrandamiento, 1 punto. Si encontramos cambios en el tejido alrededor de él, 2 puntos. Colección, 3 puntos. Y más de 2 colecciones, 4 puntos. Así es fácil nomás. Agrandamiento, 1. Cambios alrededor, 2. Cambios alrededor, pero con colección, 3. Y colecciones de 2, 4. Y pues en el grado de necrosis, los puntos van desde menor a 30, 2. De 30 a 50, 4. Y mayor a 50, 6 puntos. Y aquí clasificamos, pues de 0 a 3 es leve, de 4 a 6
es medio y de 7 a 10 ya es grave, ya está mal. Entonces, a partir de aquí, pues también nos podemos dar una idea de la medida terapéutica que vamos a usar. Entonces, esto es muy importante, hay que repasarla y continuamos con el demás contenido, ¿va? Muy bien, el tratamiento se va a dividir en tres: en farmacológico, no farmacológico y quirúrgico. En el farmacológico más que nada son líquidos, checar el oxígeno, la analgesia de manera escalonada, AINES y luego opiáceos. Como les dije, no hay evidencia de usar antibióticos en leves y moderadas, pero si lo hay y se quiere tomar la decisión, usamos postdirigidos, imipenem y ciprofloxacino en gram negativos y vancomicina en gram positivos. Restablecer pues, los niveles de electrolitos y la glucosa sanguínea. En el no farmacológico, pues es la ingesta, más que nada la nutrición. Si es grave, se tendrá que llevar a cabo la vía oral hasta las 48 horas, y más que nada cuando tenga niveles bajos de amilasa y lipasa. Y si no acepta la vía, pues ya se da por vía yeyunal y se completa con vía parenteral. La parenteral total solo se usa cuando haya complicaciones, necrosis infectada, absceso peripancreático, obstrucción intestinal, y se usa hasta el 5.º día. Muy bien, el tratamiento quirúrgico. Para leve no es nada necesario una cirugía, pero la cirugía para grave es importante cuando hay complicaciones. Por ejemplo, cuando hay una necrosis pancreática estéril mayor al 50%, generalmente pues es una necrosectomía. Pacientes con necrosis pancreática infectada también ya es indicada cirugía, pero esto tiene que tardarse. Dice la GPC que tiene que ser después de la 3.ª semana y con terapia de antibióticos. Entonces, si es estéril, mayor a 50, necrosectomía. Y si es infectada, cualquier sea, necrosectomía. Otra indicación va a ser el absceso pancreático y que generalmente la técnica de elección es el drenaje percutáneo. También en casos del pseudoquiste. En casos de pancreatitis biliar se va a indicar la CEPRE con esfinterotomía y generalmente la CEPRE va a ser de 72 horas. Y esta se tiene que agregar en un mismo tiempo la colecistectomía. Y bueno, hasta aquí llegamos. Esta es la GPC de tratamiento y diagnóstico de pancreatitis aguda. Regálame un like y comenta en la caja de comentarios para que el algoritmo de YouTube me trate bien. Entonces, sigamos con más videos. Estamos pendientes y nos vemos hasta la próxima. Cuídense y estudien mucho. Éxito, campeones. Adiós.